El caso de Mercedes Mechi y su hija. Hola, yo soy Claudia y hoy en los comentarios exigimos justicia por Mercedes Mechi y por su hijita, escribiendo en los comentarios justicia y protección para las infancias, para que su alma tenga paz y su familia encuentre consuelo, y para que los jueces apliquen la pena máxima y perpetua sin beneficios al culpable. Los leo. El 8 de julio de 2026, un miércoles frío en Junín, Buenos Aires, Argentina, se despertó con una alerta SOFIE activa en todos los celulares del país. Una nena de 7 años desaparecida, su madre muerta de un balazo en su propia casa y un hombre prófugo que la tenía consigo, moviéndose por las rutas de la provincia. Lo que muchos no sabían todavía es que ese hombre era el padrino de esa nena, que había estado en esa familia durante años, en los cumpleaños, en las fiestas, que tenía un rol de protector por definición, que la madre lo había denunciado 3 semanas antes por grabar a esa pequeña en el baño, que la denuncia generó un allanamiento que no encontró pruebas suficientes, y que ese hombre, en respuesta directa al límite que Mercedes le puso, se sentó a escribir una carta donde detallaba exactamente lo que iba a hacer, por qué rutas iba a escapar y cómo había estudiado el mapa para no ser encontrado. Ese documental reconstruye minuto a minuto lo que ocurrió ese miércoles, lo que pasó en esa casa, en esas rutas, en Pergamino, y lo que falló a Mercedes mucho antes de ese miércoles. Junín es una ciudad de 90.000 habitantes en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, una ciudad con historia, con barrios donde todos se conocen, con calles que tienen nombre y cara. En uno de esos barrios vivía Mercedes Errapán. Tenía 32 años y estaba embarazada. Era madre de una nena de 7 años, con iniciales AG, que era su mundo entero. Por razones de protección a su hijita no puedo decir el nombre completo, así que solamente la conoceremos como su hija de Mercedes o su hijita, AG. Quienes la conocían la describen como una mujer valiente y protectora, una madre que ponía a su hija por encima de cualquier cosa. Eso queda demostrado en lo que hizo el 16 de junio de 2026. Ese día, Mercedes llegó a la comisaría de la mujer y la familia de Junín con la denuncia más difícil que existe, la que señala a alguien conocido, a alguien que tiene un rol dentro de la familia. Le contó a la policía que el padrino de su hijita, Sebastián Daniel Bonafé, había entrado al baño mientras la nena se estaba bañando y la había filmado con el teléfono celular. Pidió orden de restricción, pidió medidas de alejamiento. Quería que ese hombre no pudiera volver a acercarse a su hijita. Para entender el peso de esa denuncia, hay que entender el rol del padrino en la cultura latinoamericana. No es solo un título, es una promesa. El padrino es el adulto que se compromete a proteger a ese pequeño si los padres no pueden. Es confianza total. Y Mercedes lo estaba señalando a él como el peligro. Eso requiere un coraje enorme, y ella lo tuvo. Sebastián Daniel Bonafé tenía 36 años al momento de los hechos. Natural de Junín, trabajaba en la panadería La Europea, pero con un historial que las fuentes policiales confirman como un patrón claro de agresión sobre las personas de su entorno. El antecedente más antiguo que consta en el expediente data del 17 de mayo de 2021. Su cuñado, Dam, lo denunció por lesiones y agresión familiar. Bonafé fue hasta la casa del cuñado, los insultó a él y a su esposa, y luego los agredió físicamente antes de escapar. Se pidieron medidas cautelares. Un año después, el 20 de febrero de 2022, su cuñada, con iniciales GLR, lo denunció por lesiones leves, amenazas e infracción a la ley de agresión familiar. La golpeó en su domicilio, luego la amenazó por WhatsApp. El 25 de enero de 2024,
una compañera de trabajo en la panadería La Europea denunció que Bonafé la agredió verbalmente y la empujó, ocasionándole lesiones. La causa fue caratulada como lesiones leves e infracción a la ley de protección integral contra la agresión de género. Hubo 3 denuncias, 3 mujeres distintas, 3 entornos distintos, un mismo patrón, agresión física o verbal, medidas cautelares y continuidad. Y en este historial, Bonafé seguía siendo el padrino de Allí, la pequeña. Seguía teniendo acceso a esa casa, hasta que Mercedes lo denunció. En Argentina, el artículo 131 del Código Penal tipifica el grooming como el contacto o comunicación de un adulto con un menor de edad a través de medios electrónicos, con propósito de cometer un delito contra su integridad sexual. Lo que Bonafé hizo cuando entró al baño y filmó a la nena configura al menos esa figura, pero posiblemente otras más graves que la investigación judicial irá determinando. Mercedes no dudó. Fue a denunciarlo el 16 de junio de este año presente 2026, apenas días después del hecho. La denuncia activó una causa penal que quedó en manos de la Policía Federal Argentina, que tiene jurisdicción en este tipo de delitos por involucrar medios de comunicación. El expediente incluía su solicitud de orden de restricción y alejamiento. El viernes 3 de julio de 2026, 5 días antes del feminicidio, la Policía Federal ejecutó un allanamiento en el domicilio de Bonafé en la calle Almafuerte al 1400. El procedimiento dio resultado negativo. No se encontraron pruebas concluyentes. Para Bonafé, ese allanamiento fue una señal, no la señal de que tenía que detenerse, sino la señal de que su tiempo se estaba acabando, de que Mercedes no iba a ceder. Y fue después de ese allanamiento cuando escribió las cartas. Cuando la policía de Junín allanó la casa de Bonafé la mañana del 8 de julio, encontraron las cartas, manuscritas, con su letra, escritas en días anteriores al crimen. Son varios documentos, distintos destinatarios, distintos registros emocionales del mismo hombre, pero todos apuntan al mismo lugar. La carta principal estaba dirigida a alguien de su entorno. Dice así: si quieres quemar esto, me haces un favor, pero te cuento cuál es mi plan: matar a Mechi y a Yona e irme de Junín. Lo escribió, lo pensó, lo planeó. No fue un arrebato, fue una decisión tomada con anticipación y puesta en papel. En el mismo escrito detalla su ruta de escape. Irme para el lado del Apeguajo, que sé que hay cámaras, e irme para el lado de Bungué, irme todo por tierra, y después irme para La Pampa. Con el celular de la abuela estudié e hice el mapa de las calles que tengo que tomar. Había estudiado las cámaras de seguridad del recorrido. Había trazado rutas alternativas por tierra para evitarlas. Había usado el celular de su abuela, no el propio, para que no quedara registrado en su dispositivo. Sabía exactamente lo que hacía. En otra carta, Bonafé escribió para su madre. Dice así: me voy de Junín, donde nací. Me enseñaste cómo ser un hombre de valor, pero esto me está matando en vida. No sé qué será de mi vida a partir de ahora. Lo único que te pido es que cuides a la abuela, y que la abuela me perdone por lo que voy a hacer. Y en otro fragmento, Bonafé escribió algo que resulta particularmente revelador. Espero que lo leas antes que la policía. Me cansé de ser bueno, de ser un hijo de Dios. Me cansé de esta vida. Les juro que nunca filmé a la nena. Siempre la respeté como si fuera mi hija. Pero hoy me estoy equivocando en hacer esto. Pero como dije antes, me cansé. Este hombre negó el abuso en la misma carta donde planifica el asesinato de la madre que lo denunció por ese abuso. No hay contradicción genuina. Es el núcleo de la lógica de este tipo de personas. La víctima es quien lo destruyó a él. Las cartas fueron incorporadas como evidencia central del expediente. Los peritajes caligráficos y de contenido forman parte de la investigación judicial.
El miércoles 8 de julio de 2026 fue un día frío en Junín. A las 5:07 de la mañana, Jonathan Videla salió de la casa de la calle Iberlucea 74 para ir a trabajar. Era su rutina. Las cámaras de seguridad de la zona lo registraron. 4 minutos después, a las 5:11, otra cámara captó algo diferente. Un hombre saltando el paredón trasero de esa misma casa. Llevaba campera negra, capucha puesta. Ingresó al inmueble. Era Sebastián Daniel Bonafé. Bonafé no tocó el timbre, no llamó, no anunció su llegada. Saltó el paredón 4 minutos después de que el novio de Mercedes saliera. Lo tenía medido, lo había observado. Mercedes estaba adentro, embarazada, sola. Casi 3 horas después, a las 7:57, una cámara en la calle registró a Bonafé saliendo a pie por la calle Belgrano. A su lado caminaba la nena Allí, la hija de 7 años de Mercedes. El camino estaba tranquilo, como si nada. Ese registro visual, 2 horas y 46 minutos entre el ingreso y la salida, fue la primera gran pieza de evidencia que reorientó toda la investigación. Cerca de las 10 de la mañana, Jonathan Videla regresó a la casa. Encontró a Mercedes tendida boca abajo, con un disparo en la nuca. Llamó al 911. Llegaron efectivos del Comando de Patrullas de Junín. Ante el hallazgo de una víctima de bala y la presencia de la pareja en escena, el procedimiento estándar indica demorar al conviviente. Así fue. Videla quedó demorado preventivamente. Le preservaron las manos con sobres de papel madera para pericias de residuos de disparo. Era el procedimiento correcto ante la información disponible en ese momento. Pero en ese tiempo que la investigación miraba al novio de Mercedes, Bonafé se alejaba más por las rutas bonaerenses con la nena. Las cámaras corrigieron el rumbo. Las imágenes del paredón a las 5:11 y confirmación del horario de salida de Videla a las 5:07 lo exculparon sin margen de duda. Toda la fuerza operativa se redirigió a Bonafé. La fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI número 1 del Departamento Judicial Junín, tomó la causa con celeridad. Ante la confirmación del feminicidio y la ausencia de la pequeña, solicitó de inmediato la activación de la Alerta Sofía. La Alerta Sofía es el sistema de emergencia rápida del Ministerio de Seguridad de la Nación, creado durante la primera gestión de Patricia Bullrich. Toma el nombre de Sofía Herrera, una nena de 3 años que desapareció en la Tierra del Fuego en 2008 y cuyo paradero sigue sin conocerse. Cuando se activa, implica difusión simultánea por medios, redes sociales, notificaciones push a celulares, carteles en autopistas y coordinación entre todas las fuerzas de seguridad del país. El caso de la nena Allí cumplía todos los requisitos: menor de 18 años, investigación penal activa, alto riesgo inminente de vida. En minutos, la foto de la nena Allí llegó a millones de argentinos. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe coordinaron sus fuerzas. Las rutas quedaron monitoreadas. El operativo Cerrojo comenzó. Era una carrera contra el reloj. Bonafé llevaba horas de ventaja. Las cámaras de seguridad se convirtieron en la columna vertebral de la investigación. Cada registro fue una pieza del mapa que la policía de Junín armó en tiempo real. A las 7:57 am, Bonafé y la nena Allí salen de pie de Iberlucea por calle Belgrano. A las 10:34 am, una cámara en la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad de Obligado, partido de Rojas, lo capta circulando en una motocicleta Honda Titan 150cc. La pequeña va detrás de él. La causa investiga la procedencia de la moto. Lo que sí quedó registrado es que la usó para avanzar por tierra, siguiendo el recorrido que había estudiado con el celular de su abuela. Pero la moto llegó hasta cierto punto. Después, Bonafé y la pequeña Allí hicieron dedo en la ruta. Un docente que circulaba por la zona los vio. Un hombre con una nena, haciendo dedo.
Lo subió al auto sin saber que era un feminicida buscado. A las 11:50 lo subió. A las 12:28 los dejó en el centro del Pergamino. 90 kilómetros en total desde Junín, 7 horas y media después de ingresar a la casa de Mercedes. A las 12:33, las cámaras de Pergamino los capturan ingresando a un kiosco en la Avenida de Mayo. Para ese momento, ya había alerta Sofía activa y la policía de Pergamino sabía que los estaba buscando. El operativo de saturación desplegado por la policía de Pergamino y personal policial localizó a Bonafé y a la nena allí, en la intersección de las calles Alsina y Becerra. Los efectivos avanzaron. Bonafé los vio y tomó a la nena. Se metió con ella en un cañaveral, vegetación alta, densa, que dificultaba la visibilidad, y le apoyó un arma blanca en el cuello. Una nena de 7 años con un cuchillo en el cuello. El lugar quedó completamente rodeado. Ningún movimiento brusco era posible sin poner en riesgo a la nena allí. Los negociadores trabajaron, le hablaron, le dieron tiempo, le hicieron entender que no había salida. La suerte de esa pequeña dependió de las palabras de personas entrenadas para este tipo de situaciones y la decisión de Bonafé de escucharlas. Finalmente, bajó el arma. La nena allí fue llevada fuera del cañaveral. Los efectivos la contuvieron. Estaba sana y salva. Bonafé fue reducido y detenido, trasladado a disposición de la justicia de Junín. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, lo confirmó en X. La activación de la alerta Sofía permitió una rápida coordinación entre las fuerzas de seguridad. La menor fue encontrada con vida y el presunto captor quedó detenido. Quiero reconocer el trabajo de todos los efectivos que participaron del operativo. La fiscal Fernanda Sánchez recaratuló el expediente como femicidio seguido de rapto. El femicidio está contemplado en el artículo 80, inciso 11 del Código Penal argentino. Y prevé pena de prisión o reclusión perpetua. Implica que el asesinato ocurrió en un contexto de agresión de género. La sustracción de la menor con agresión y amenaza de muerte constituye el rapto como delito autónomo que se agrega al feminicidio. Bonafé fue indagado en horas posteriores a su detención. Su celular fue secuestrado para peritajes. Las cartas manuscritas son evidencia central del expediente. La autopsia de Mercedes fue ordenada para determinar las circunstancias exactas del disparo. Este caso deja preguntas que deben hacerse en voz alta. Mercedes denunció el 16 de junio. El allanamiento fue el 3 de julio. El femicidio fue el 8 de julio. ¿La medida de restricción perimetral se estaba controlando activamente? ¿Había seguimiento sobre Bonafé después del allanamiento? ¿Puso el sistema haber actuado diferente en esas 3 semanas? No para culpar a nadie individualmente, sino para entender qué herramientas faltan y cuáles necesitan reforzarse urgentemente en el sistema de protección a mujeres que denuncian. El caso Junín confirma algo que las estadísticas señalan repetidamente. La mayoría de los abusos sexuales infantiles son cometidos por personas del mismo entorno conocido de los pequeños. No son desconocidos, son familiares, vecinos, entrenadores, padrinos. El grooming no siempre ocurre por internet, a veces ocurre en el baño de la propia casa, a veces lo comete alguien que tiene las llaves de esa puerta. La única respuesta posible es la que tuvo Mercedes. Creerles a los pequeños cuando hablan, actuar de inmediato y garantizar que las madres que denuncian reciban protección real. Mercedes Serrapán tenía 32 años, estaba embarazada, denunció al hombre que abusaba de su hija, hizo todo lo que se puede hacer.
El sistema no llegó a tiempo. Su hija está viva. Eso importa, pero Mercedes no debería haber pagado el precio que pagó por hacer lo correcto. Y su hijita no debería haberse quedado sin su madre. Escribe en los comentarios Justicia y Protección para las Infancias, por Mercedes, por la pequeña Allí, por todas las madres que denuncian y merecen protección real.